que realizamos sobre un proyecto que además consideramos de interés para la ciudad en general, a pesar de que va destinado a un grupo de población específico. Consideramos que es un tema que tiene incorporados los principios de equidad en el transporte público. Hicimos el análisis de la ponencia, encontramos que el objetivo era suficientemente claro en el proyecto, que era lograr una tarifa diferencial para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales y privadas, matriculados en todos los niveles, preescolar, básica, media, técnica, tecnológica y universitario, principalmente, y eso lo plantea el proyecto, como en una primera etapa, principalmente para el componente troncal. Este es un proyecto que además ha transitado recurrentemente por el Consejo. En los antecedentes pues encontramos que ha sido presentado 18 veces. En este periodo, desde el 2012, pues ha sido presentado 8 veces, ha contado con 11 ponencias positivas y 5 ponencias negativas. Y bueno, hicimos también, digamos, la tarea de ver algunos antecedentes que tuvieran que ver con beneficios en el transporte escolar en Bogotá. Y pues uno de los más claros, estamos hablando de subsidios en transporte escolar, no en general del esquema de subsidios al transporte. Entonces, por vía de la resolución 311 del 2012 de la Secretaría de Educación, hoy la ciudad tiene ya un subsidio aplicado para los estudiantes de los colegios públicos a través de 2 programas, uno que es el de subsidios y otro que es el de las rutas escolares, que en total han beneficiado a 54.722 estudiantes, de ellos 25.433 son los que reciben un subsidio por parte de la Secretaría, que además puede ser consignado en sus cuentas bancarias, y que incluye a menores de 14 años y también a aquellos que se encuentren en discapacidad. Y aquí también vale la pena aclarar que ese subsidio podría incluso entregarse 2 veces, digamos, si se cumplen estas 2 condiciones. Es decir, que el número de subsidios no es exactamente igual al número de beneficiarios por esta razón. Por vía de este subsidio hay una erogación de 34.225 millones dentro de este paquete que mencionábamos. Y está el otro, que implica 31.560 millones, que es a través de las rutas escolares, de 1.150 rutas escolares, que están beneficiando a 31.956 niños y niñas, casi 32.000. Bueno, estos programas aplican también para estrato 1, 2 y 3, que se representan alrededor del 92.36% de la población de los colegios públicos. Y este proyecto en particular pues está dirigido, como decíamos, a todos los niveles de educación, y hace una propuesta que es distinta, el proyecto, el concejal Celio Nieves en este proyecto, y es que se tenga en cuenta como medida para entregar este apoyo a los estudiantes, aquellos que residan a más de 1 kilómetro del lugar de estudio, no a 2 kilómetros, digamos que era lo que se viene implementando en la ciudad, sino a 1 kilómetro del lugar de estudio, que la residencia de estos beneficiarios potenciales se encuentre a más
de 1 kilómetro. Entonces nosotros hicimos, el autor del proyecto hace unas proyecciones de cuánto podría significar el impacto fiscal del proyecto. Nosotros hicimos otra, le hicimos con un escenario un poco más conservador, poco para que pudiéramos tener unos parámetros de un mínimo y un máximo que podría tener de impacto fiscal el proyecto. Entonces nuestras cifras son más altas para ese propósito, ¿sí? Para que, digamos, pudiéramos trabajar con dos escenarios que nos llevaran a los dos extremos, entendiendo que con seguridad, digamos, la línea del impacto fiscal no va a estar en ese tope. Entonces sacamos, de acuerdo a la proyección de datos, y aquí debo aclarar que hay una proyección de número de estudiantes del año 2012, que era la información disponible. Hicimos la proyección para primero el grupo que tiene que ver con los estudiantes de colegios públicos, incluyendo, y aquí viene parte de los elementos que lo hacen un cálculo conservador, incluyendo el número de estudiantes clasificados sin estrato. Vamos previendo que probablemente una buena parte de ellos pudieran ser de estrato 1, 2 o 3. Entonces, si tomamos 60.691 estudiantes que no están clasificados en ningún estrato, 160.297, digamos, cuya residencia está en estrato 1, 468.246 en estrato 2 y 187.191 en estrato 1, lo sumamos y multiplicamos además por 510 pesos, que es el valor que propone el autor por subsidio, el 30% de la tarifa plena, y además lo multiplicamos por los 500 viajes anuales, que también el autor propone un tope de 50 viajes por mes por los 10 meses que son parte del calendario escolar. Esto, digamos, en grueso, todavía nos falta sacar una medida muy importante que reduce la cifra. Esto daría 253.000 millones de pesos, pero aquí hay que determinar una cosa muy importante. Según los datos de la Secretaría, solo el 7.61% de este grupo de estrato 1, 2 y 3 está viviendo a más de 1 kilómetro del lugar de estudio. En general, y aquí vemos la efectividad de una política que ha sido sostenida en el distrito, los estudiantes de los colegios públicos estudian cerca a su casa. Entonces, la cifra de quienes estudian a más de 1 kilómetro, es reducida, 7.61%, que da una cifra de 66.695 estudiantes, y aplicando pues todos estos valores del subsidio y el número de viajes anuales que incluye, nos da 19.290 millones de pesos. En segundo lugar, hicimos un cálculo similar con los estudiantes de los colegios privados, pero aquí sí que hicimos el cálculo aún más conservador porque tenemos menos datos sobre la estratificación y sobre la distancia a la cual viven los niños y niñas con respecto del colegio donde estudian. Entonces aquí lo que hicimos, y pues esto sí es un cálculo, digamos, para tener un escenario, es un cálculo matemáticamente arbitrario, pero nos permite tener un escenario hiperconservador. Proyectamos que se conservara más o menos el mismo porcentaje de participación del estrato 1, 2 y 3 en la población de colegios públicos, que es de 568.741 estudiantes, y calculamos que aproximadamente el doble con respecto a los estudiantes de los colegios públicos, el doble de los estudiantes en los privados viven a más de 1 kilómetro, digamos, porque hay en los colegios privados pues no hay una política que regule
que la gente debe tener cupo en una institución educativa cercana. Entonces, esto nos da una cifra de 73.539 personas potencialmente beneficiarias, niños y niñas de estos colegios privados, que al multiplicar por el valor del subsidio y por el número de viajes al año nos da 18.752 millones de pesos. Y finalmente están las cifras de los estudiantes de los niveles superiores, técnico, tecnológico y universitario, que son 170.970 estudiantes. Son 427.425 estudiantes, y las cifras oficiales existentes indican que el 40% corresponde a estrato 1, 2 y 3, por lo cual utilizamos esta cifra de 170.970 para aplicar los valores que se incurriría con el subsidio, y nos da 43.597 millones. Sumamos esas tres poblaciones con el valor del subsidio respectivo, nos da 340.577 personas, multiplicado por los valores del subsidio en el tiempo anual, nos da 81.640 millones de pesos, repito, en un escenario altamente conservador, como pueden ver cuando les explicaba los cálculos que hicimos para los colegios privados. Digamos que ahí es donde más nos vamos hacia un extremo del cálculo. Y aquí podemos ver lo que hoy cuesta la aplicación de esa resolución 311, que es, digamos, un subsidio ya que está aplicándose para el tema del transporte a estudiantes. Por vía del subsidio para una población de 25.433 estudiantes tenemos un costo anual de 34.225 millones, y a través del programa de ruta escolar para casi 32.000 niños y niñas tenemos una inversión de 31.560 millones, es decir, 65.785 millones, que es una cifra muy similar a los cálculos que hemos hecho de lo que podría costar, digamos, la aplicación de este subsidio para los estudiantes en Bogotá. Hicimos, por supuesto, un análisis jurídico de todos los soportes que presenta el proyecto, y hemos complementado con algunos aspectos que nos gustaría traer a la discusión, al debate de este proyecto al cual se apresta esta comisión en unos minutos. Y es, digamos, por una parte, el documento que se llama Segregación Socioeconómica en el Espacio Urbano de Bogotá, que está citado en la ponencia, nos dice que de los aproximadamente 17 millones de viajes que se realizan diariamente en Bogotá y en los 17 municipios vecinos de su área de influencia, el 28% corresponden a caminata o viaje a pie. De esos, el 42% tiene una duración de más de 15 minutos. El viaje a pie es más frecuente en los estratos 1, 2 y 3, mientras que en los estratos 4, 5 y 6 es más frecuente el automóvil. Con respecto a la encuesta de movilidad de 2005, se encuentra que los viajes a pie mayores a 15 minutos han aumentado del 16 al 28% sobre el total de viajes. Este hecho podría estar reflejando problemas de acceso y capacidad de pago. Vamos, esta es una realidad que hoy tiene la ciudad. Hay unos aspectos positivos de encontrar o de detectar que buena parte de los viajes en la ciudad se hacen a pie, pero también hay unas reflexiones de fondo sobre el tema de acceso al transporte y de las condiciones y la garantía de la equidad en que las distintas poblaciones en Bogotá acceden al transporte público. Esa diferencia en tiempos de viaje, y hemos tenido numerosos estudios ya en Bogotá que están señalando pues que efectivamente en los estratos 1 y 2, por ejemplo, en el año 2005 se gastaban en promedio 18% más tiempo que en los estratos 5 y 6 para movilizarse,
Ya más recientemente la encuesta de movilidad habla de que esa distancia aumenta aún más. Los hogares de estrato 1 gastan cerca del doble del tiempo que los hogares de estrato 6. Entonces estamos hablando de un fenómeno, pues digamos que un proyecto como estos también entra a atender, y es una creciente inequidad que se puede estar dando, digamos, cada vez más amplia entre los hogares con distintos niveles de ingreso a la hora de acceder al transporte público por una parte, pero también de los tiempos que demoran en los viajes. Otro aspecto que queríamos traer a colación en el análisis de este proyecto de acuerdo es el tema de los colados en Transmilenio. Un asunto que todavía le falta mucho dato por recoger, pero que ya incluso, por lo menos el anterior gerente, a comienzo de este año, dijo que reconoció que el 2% de los usuarios del sistema se colaban. Eso significa, y esa es una cifra, al contrario de nuestros cálculos, que no es conservadora. Yo creo que es una cifra que fue muy baja. Pero esto nos daría que aproximadamente de 31.000 viajes hechos, 15.000 usuarios evaden el pago por el servicio de transporte. Digamos, es y algunos registros o algunos reportes en los medios pues han llegado a hablar de 67.000 colados al día en el sistema Transmilenio. Pero digamos, la pregunta es, de esos evasores de los pagos en el sistema, ¿qué tanto, y en eso pues habría que entrar a profundizar, pero qué tanto realmente hay personas que tienen problemas de capacidad de pago y otros que ya tienen un problema de vivir en sociedad, o un problema de falta de cultura para utilizar los bienes públicos? Bueno, ya les hablábamos de todo el tema del análisis. Yo, digamos que el análisis de las cifras lo dejaría simplemente en lo que ya habíamos mencionado, los números que ya habíamos mencionado. Bueno, tenemos también una reflexión que es importante para la administración secretario de Hacienda, y es, la ciudad ha venido implementando distintas medidas para facilitar el acceso de unas masas importantes de la población al transporte público. Ha habido críticas, ha habido digamos, nuevas iniciativas, etcétera, y digamos, en general nosotros compartimos el interés de encontrar unos beneficios para ciertos sectores para que ciertos sectores de la población puedan acceder a menores costos al transporte público, por todo lo que implica además hoy en día ese nuevo concepto de movilidad, que cambió el paradigma de que el transporte era simplemente mover personas, mercancías, etcétera, de un lugar de origen a un lugar de destino, sino que además la movilidad hoy concebida integralmente pues le permite o no a las personas tener oportunidades para su calidad de vida. No es un tema solamente físico de locomoción, sino de acceso y oportunidad a bienes y servicios que producen las ciudades, y de las mismas oportunidades que por ser una aglomeración urbana le generan a las personas. Entonces, digamos que el hecho de que existan unos beneficios para una población es un principio, digamos, que validamos y que nos parece importante, pero también creemos que hace falta construir una política tarifaria para el transporte público en Bogotá, para que todas esas medidas comiencen a tener una articulación y una armonización con un objetivo, digamos, claro de largo plazo, pero además dando toda la garantía
de que tenga, digamos, que sea una política de gasto fiscal responsable también a ese largo plazo y con unos objetivos también de inclusión claros. ¿Cuáles son las metas que buscan todas estas medidas y cuál es la articulación entre ellas? Muchos países han avanzado y tienen políticas de disminución de costos para las personas. Y uno puede ver distintos modelos. Algunos lo que hacen es priorizar unas edades, unas condiciones etarias de su población, especialmente, digamos, de los sectores más vulnerables y en los extremos digamos, de la pirámide de edad. Los más jóvenes, por ejemplo, no pagan el transporte público, tienen descuentos significativos. Los mayores, etcétera, la gente que tiene una pensión mínima, digamos, hay unas políticas claras que tienen los países, pero también hay unos énfasis. Algunos hacen más énfasis en incentivar una reducción de costos entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia, porque, digamos, buscan, está integrado, por ejemplo, una participación de las empresas en esos subsidios de transporte, etcétera, etcétera, digamos, como ocurre especialmente en las ciudades europeas. En Bogotá están estas medidas que ha adelantado la administración. Está una medida como esta que ha sido propuesta por el Polo Democrático de manera insistente, pero más allá de esas medidas necesitamos consolidar una política tarifaria en el transporte público. Además, porque vienen proyectos que introducen nuevos modos de transporte en Bogotá que se tienen que integrar en una misma lógica, en una misma política con los mismos objetivos. Finalmente, pues digamos, es un proyecto que tiene una clara perspectiva de derechos y de inclusión. El texto, incluso la misma exposición de motivos expone una posible tensión jurídica que habría entre el impacto fiscal y la protección de derechos, pero eso es además una vieja discusión, digamos, a la hora de tomar decisiones de gasto, ¿sí? Cuáles son las prioridades y qué es lo que permite mantener el equilibrio para hacer que este tipo de medidas sean sostenibles en el tiempo. La exposición de motivos pues cita varias sentencias de la Corte Constitucional y nosotros en esa tensión que plantea la misma exposición de motivos, pues digamos, estamos de acuerdo con las tesis de que los datos que permiten conocer o detallar todo el impacto fiscal, pues digamos deben provenir de la Secretaría de Hacienda, de las entidades de la administración, para poder hacer una aproximación muy precisa y detallada. Tanto los autores como nosotros en las ponencias pues hemos trabajado con unas cifras disponibles, pero pues ya los detalles tendrán que ser revisados por parte de la administración para, digamos, ya lograr unos valores exactos, además tratándose de una decisión tan importante de gasto como sería la que este proyecto conlleva en caso de ser aprobado. Y bueno, finalmente también la iniciativa apunta a hacer viable, a hacer materializable un derecho a la educación para muchas de las hijos e hijas de estas familias que serían beneficiadas con una iniciativa de este tipo. Y pues llega el concepto de la administración, y yo sobre eso, secretario, pues sí quiero llamar la atención, secretario de Hacienda. Quiero llamar la atención sobre el tema de que este concepto de la administración nos haya llegado el día de hoy. Porque hace muy complicado
digamos, integrar y poder entender cuál, aunque el proyecto ha sido discutido innumerables veces, pero digamos también puede haber una evolución en las opiniones y las posiciones de la administración, y pues yo no sé qué tan viable es que sigamos discutiendo proyectos de acuerdo que tienen un impacto fiscal y sin que, digamos, que se abra la discusión de la presentación de las ponencias y la discusión de los proyectos cuando los conceptos llegan el mismo día. Digamos, yo creo que en eso la administración debe apretarse el cinturón y responder oportunamente, pues si lo que queremos es dar discusiones que realmente concluyan en decisiones que le sirvan a la ciudad. Yo prácticamente acabo de recibir el concepto y me gustaría pues tener un tiempo también para poder hacer un análisis y para complementar pues el análisis de la ponencia. Lo que veo rápidamente en el concepto es que se reconoce que existen ya unos mecanismos de subsidio al transporte. Se menciona la resolución que nosotros hemos explicado en detalle en la ponencia, y dice finalmente que se evidencia que los recursos para la vigencia actual y siguientes se encuentran comprometidos en las disposiciones mencionadas, por lo cual el proyecto de acuerdo 002 de 2014 no es viable financieramente. Entonces, pues digamos, yo creo que ahí hay un tema de discusión que es importante abordar. Ya hay hoy, solamente para la población escolar, ya hay hoy en marcha un monto de 65.000 millones de pesos en un subsidio a través del subsidio directo y de la ruta escolar. Y yo creo que, pues digamos, sobre ese tema y cómo ese tema podría modificarse o recoger la población que se está proponiendo con este proyecto de hoy, pues podría ser uno de los ejes de discusión. Yo dejo así, digamos, dejo en este punto como con la preocupación de tener un elemento de información que es fundamental, haberlo recibido recientemente. Reitero que la ponencia que hemos dado pues quedaba sujeta a este concepto. Es una ponencia positiva, sujeta al concepto de la administración. Hicimos un escenario fiscal más conservador para que, digamos, comparado con el proyecto que da un escenario fiscal más bajo, pues digamos pudiéramos tener un rango. Y concluimos que básicamente hoy en día ya hay una aplicación de recursos para población escolar de esa misma magnitud. Es decir, estamos hablando de que esto es un proyecto que es viable en la práctica y que necesitamos encontrarle una alternativa a una iniciativa que en el transporte público, pues digamos, sería altamente incluyente e importante para garantizar un derecho fundamental o para garantizar un derecho pues básico, que es el de la educación. Y finalmente pues que a la par del análisis de esta iniciativa y de la implementación de otras modalidades de subsidio que sabemos que están implementando, pues es indispensable tener clara una política de tarifas en el transporte público, que es un tema pues al que también le dedicaremos esfuerzos para el seguimiento. Esas serían como las ideas principales y la conclusión que nosotros queremos presentarles a ustedes en la ponencia para contribuir al debate. Gracias, presidente.